Muchas gracias, señora presidenta. Venía escuchando toda la discusión y la ponencia presentada y venía pensando en que nosotros podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos los recursos gubernamentales en las distintas agencias, pues va a ser muy difícil la implementación. Y hemos visto desde el principio de este cuatrienio cómo el panorama en el Departamento de la Familia, así como en casi todas las agencias, es un panorama que yo podría describir como desolador. Los sueldos para los profesionales del trabajo social son insuficientes, muy lejos de ser unos salarios dignos. No hay la carga de trabajo, es tan espantosa que realmente no se puede brindar el servicio. Según la secretaria del Departamento de la Familia, desde el 2019 aún no han podido reclutar la cantidad de trabajadores y trabajadoras sociales que necesitan para que funcione el Departamento de la Familia, y eso que no entramos en el asunto de adultos de mayor edad, que está igualmente desprovisto de recursos de trabajo social y recursos económicos para atender la situación. Coincido con las compañeras representantes y senadoras en la imperiosa necesidad del componente educativo, y creo que podríamos mirar el proyecto luego con más calma para hacerle una enmienda dirigida a esos fines y a que el Departamento de la Familia, como se hacía en todas las agencias gubernamentales hace unas décadas, cumpla con el propósito educativo, con que haya esa educación. Ahora, sí, es correcto que tenemos que educar sobre la crianza en general, porque a diferencia de lo que a veces uno podría pensar, eso uno no nace sabiendo. Cuando yo tuve mis hijos, pues yo no sabía cambiar el pamper, ¿verdad? Tuve que aprender a hacer esas cosas, y usaba pañales de tela. En mi época sí, de ambientalismo fuerte. Pero son cosas que uno tiene que aprender, y mi trabajo como abogada en casos de ley 246 y casos relacionados, pues me enseñó que una niña de 17 años que tiene un bebé, hay que enseñarle a través de un ama de llave u otra persona cómo cuidar a su bebé, porque no sabe. Y estaba removida de la familia, estaba bajo la supervisión del Departamento de la Familia, siempre lo traigo, 67 hogares sustitutos. Así que no tuvo la oportunidad de aprender la crianza en un ambiente familiar. Pues eso se enseña. Ese componente educativo es fundamental, tanto en las escuelas, no sé si eso es parte de lo que podríamos fortalecer en el proyecto, para que el componente de cómo tratar a los menores de edad en el contexto familiar puede incorporarse de manera, y que también ver si con el dinero que se supone que se pueda reembolsar por concepto de servicios, se pueda destinar a ese componente educativo, porque no puede cubrir los trabajos de los trabajadores sociales, según nos indicó la del Departamento de la Familia, pero podría cubrir estos servicios educativos. Así que hay que explorar esa posibilidad. Y entonces, pues, hay otro aspecto que yo sé que podemos mejorar el proyecto de ley, podemos mejorar, incluso hacer una solicitud formal para que esa escala salarial de los trabajadores y trabajadoras sociales sea revisada para temperarla a los tiempos y para que permita el reclutamiento adecuado de personal. Pero posiblemente uno de los aspectos que más ocasiona el maltrato infantil son las condiciones de vida
de la familia, que son un reflejo de las condiciones de vida sociales, los niveles de violencia, los estresores económicos, la falta de trabajo, a veces la sobrecarga de trabajo, de que una madre sin una red de apoyo tenga que tener 3 trabajos y por lo tanto pues falta a recoger las notas de la hija porque es que tiene 3 trabajos, no puede. O sea, la clonación todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Y entonces no, los recursos son limitados. Como departamento podemos, y como a través de las distintas agencias gubernamentales podemos, y yo creo que es fundamental, no lo debemos abandonar, esa aspiración, debemos hacerla realidad, el componente educativo en todas las agencias gubernamentales. Eso que esta propuesta sobre cómo tratar bien a sus hijos, cómo criar a los niños, qué cosas uno le debe proveer, ¿verdad? Experiencias de vida para desarrollar su personalidad al máximo, para que puedan saber qué es lo que quieren hacer, cómo quieren establecer sus proyectos de vida. En el recursos naturales, campañas educativas para proteger el medio ambiente, etcétera. Pero si las condiciones presupuestarias, las condiciones materiales en la sociedad nos impiden que podamos brindar esos servicios, pues no vamos a poder resolver mucho en el contexto familiar, porque puede haber la mejor educación, pero falta el tiempo, como el ejemplo que di ahorita de una madre que tiene 3 trabajos porque no tiene red de apoyo. Los familiares se fueron del país, está sola en Puerto Rico con 2 niños, porque las condiciones sociales y económicas del país expulsaron a las personas que se suponía que fueran su red de apoyo. ¿Qué más podemos hacer para atender esa situación? Y también el aspecto de la salud mental, que sabemos que hace más de una década se ha indicado que los porcentajes de condiciones de salud mental en el país son altísimos y AMSCA no tiene los recursos ni el presupuesto, cada vez se le ha reducido más. ¿Cuánto se puede hacer con una ley y con recursos en las agencias que van a atender el problema, ¿verdad? Los problemas familiares o las situaciones familiares? Si a nivel macro la sociedad es invivible, es difícil. Coincido con lo que ha mencionado, ¿no? Y en cuanto al ejemplo que menciona de los 3 hijos, creo que también va allá un poco la realidad que tenemos ahora de la conexión de computadoras, de las clases remotas. Madres y padres que se han visto afectados, inclusive abuelos que se han visto afectados, referidos al departamento de la familia por no conectar a los niños. Y esa realidad honestamente duele, porque no todos tienen los mismos recursos. Y tal vez se han dado equipos electrónicos, pero la conexión del internet no hay. Y la educación de nuestros niños se ha visto muy afectada, y yo creo que si nosotros vamos en escala, si los niños se han afectado, las familias tampoco han recibido la educación correcta para ver cómo manejan todas las situaciones que hay, porque mucho como país se ha dicho de la cantidad de dinero que a lo mejor han recibido por los beneficios, ¿verdad? Por el asunto de la pandemia. Sin embargo, de la esencia de la familia, cómo está esa calidad de vida, cómo esos niños cómo están creciendo con tanto rezago que han tenido, ¿no? Coincidiendo con lo que mencionó, o sea, es muy triste que en este momento pues las agencias no tengan el presupuesto para poder llevar, tal vez, como diríamos de manera común, popular,
cantar una sola canción, cantar en el mismo tono, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos todos los recursos para que todas las agencias se unan y puedan tener el mismo servicio al menor. A nivel social nos queda mucho por hacer, yo reconozco como trabajadora social que tal vez nos vemos como aquí no hay nada más que hacer. Sí, hay mucho que hacer, nos queda mucho por hacer. Lo que sucede es que se nos acaban las fuerzas y los recursos para hacer. Y como trabajadora social, que inclusive hasta hace poco educaba a estudiantes a ser trabajadores sociales, es bien duro llevar la profesión al salón de clase y decirte, esto es lo que presenta el libro, esta es la realidad que tenemos como país. Y en mi caso, pues elegí que los estudiantes vieran las comunidades, que salieran de lo que es el salón de clase, para que cuando salieran tuvieran esa oportunidad de poder discernir, esta es la profesión que yo quiero desde el corazón, porque nos falta mucho por hacer. Así que la ley sí se puede implantar. Lo que yo sí recomiendo es que se eduque y que sea más agresivo el asunto de educación, y como lo he mencionado en varias veces, que cambiemos el enfoque de seguir viendo el maltrato infantil, porque no nos ha resultado a través de tantos años. Tal vez educar a las madres y a los padres y a los abuelos, porque tenemos muchos abuelos que están encargados de niños, y eso es otra problemática que tenemos como país. Abuelos que no tienen los recursos y aún así tienen 4 y 5 niños, y esto lo digo porque lo viví en el pueblo de Guánica las veces que he trabajado con este pueblo. Abuelos que reconocen, yo no sé prender una computadora, yo no tengo las destrezas, por eso es que hay estudios que dicen que los abuelos están para malcriar, ¿no? O sea, y entonces cómo yo establezco estructura en un adolescente que necesita tanto seguimiento. Así que recomiendo esto, la educación, y yo creo que ver a lo mejor lo que es el maltrato, ir evaluando sobre protocolos de buen trato, tal vez resulte.